Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, estamos de vuelta ya en su programa Pulso Fórmula. Le agradecemos que siga con nosotros en este interesante tema, el futuro del petróleo en México. Le damos, por supuesto, las gracias a nuestro invitado especial del día de hoy, al maestro en ingeniería, especialista en asuntos de petróleo, además ha estudiado en el extranjero. Y la verdad es que es un cerebro que en lugar de fugarse ha regresado a México, a Fluvio Ruiz, por haber estado con nosotros en el estudio y hablarnos sobre este tema tan importante para nuestro país. Bueno, hemos escuchado a nuestro especialista, pero queremos también escucharlo a usted. Amigo, amiga que nos sigue en Pulso Fórmula, queremos saber su opinión. Para ello, tenemos, como siempre le hemos dicho, abiertos todos nuestros canales de comunicación. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Recuerde que en Facebook, que en Twitter nos encuentra como Pulso en Línea y por supuesto esperamos sus llamadas a través de nuestra multilínea 5166-3403. Llámenos, sugiéranos de qué quiere que platiquemos. Recuerde que su retroalimentación, su opinión sobre todo, es fundamental para conocer las necesidades, las problemáticas, las inquietudes de las áreas en donde vivimos, de lo que sucede en su familia, de lo que nos inquieta, de lo que nos pasa como país también. Hace 75 años, el gobierno encabezado por el general Lázaro Cárdenas logró entender la realidad internacional y aprovechó una coyuntura muy importante para concretar uno de los hechos más importantes en la historia de nuestro país, la nacionalización del petróleo. Desde que ello sucedió, pasamos de la Fundación de Petróleos Mexicanos a la Administración de la Abundancia, hasta ahora, donde la modernización resulta ciertamente obligada. ¿En qué forma? Eso es algo que se tiene que debatir todavía. ¿Qué implica un proceso de tales dimensiones dentro de una paraestatal, la paraestatal más importante para la economía del país, donde además, seguramente amigos y amigas que nos están viendo, algunos familiares trabajan ahí, trabajan en las refinerías, trabajan en la extracción, trabajan en Pemex, y la verdad es que es una empresa importantísima para sostener la economía de México, pero también de las familias de muchas y muchos mexicanos. La compañía estatal encargada de administrar la explotación, la exploración y las ventas de petróleo tiene ventas superiores a los 106,000 millones de dólares al año, una cifra superior incluso a nuestro PIB anual, al PIB anual de muchos de los países de Latinoamérica que nos están viendo, sobre todo de Centroamérica. La realidad es que podría ser el ingreso de todo un país. Para el cierre de 2012, Petróleos Mexicanos tuvo un rendimiento neto de 5,000 millones de pesos, debido a sus mayores ingresos por ventas totales, que llegaron a un máximo histórico de 1,647,000 millones de pesos. La producción de Pemex representa un ingreso aproximado de entre el 6 y el 10% de nuestro Producto Interno Bruto anual, es decir, un porcentaje importantísimo para una sola actividad. Tan solo en los últimos 5 años, la petrolera mexicana aportó más de 311,000 millones de dólares al erario mexicano, lo que representa un tercio de los ingresos federales en ese mismo periodo. Y no quiero dejar de recalcar que también muchos de estos recursos, al no estar claro el precio del petróleo, a veces son más, la verdad es que se usan de manera discrecional, se le dan a algunos estados, algunas actividades. Hacienda también tiene que hacer su parte en este tema. Y se pretende, la verdad, modernizar Petróleos Mexicanos. Esto se nos ha dicho permanentemente, pero creemos que esto no puede hacerse sin buscar la transparencia, acotando los intereses de un liderazgo sindical, pues que ha sido observado en muchas ocasiones, y también de empezar a hablar de la eficiencia de la empresa, y se debe comenzar revisando y castigando gastos discrecionales, eliminando también partidas secretas que existen ahí y gastos de altos funcionarios. Se debe empezar antes que nada por privatizar, antes que privatizar, por sanear, por hacer transparentes los manejos de la riqueza producida por Pemex. Creemos que ese sería un buen comienzo. Se debe empoderar a Pemex como empresa moderna y con tecnología de punta. Eso sería lo mejor, como en el caso de Petrobras, ¿se acuerda? De nuestra similar, como es Pemex, la similar en Brasil. La verdad es que junto con este ejemplo, tanto en universidades como en institutos de investigación públicos y privados, tomar su opinión. Hay tantos investigadores, tantos cerebros que se han tenido que ir de México y que pueden ser utilizados en generar tecnología, conocimiento y mejores condiciones también para Pemex,
para su crecimiento, dejando que ésta tenga ingresos vigilados para que no se reinvierta en sí misma nada más, sino que además, pues la verdad es que lo haga de manera muy buena, muy eficiente y benéfica para todos. No menos importante es entender que tarde o temprano el petróleo, por ser un recurso no renovable, dejará de ser el soporte fundamental que ha sido nuestra economía. Hoy debemos invertir, sin duda, en desarrollo tecnológico, en industrial, en desarrollo agrícola de nuestro país, si no queremos despertar un día de estos, y del sueño petrolero, de lo que hemos tenido como bonanza, prepararnos para simplemente despertar en un sueño que ya no será como fue. Y la verdad es que ojalá podamos controlar lo que pudiera ocurrir y lo mal que nos podría ir en la economía si no nos preparamos para ello en México. Querido auditorio, continuando con este cuarto y último bloque, en Pulso Internacional, como ya es tradición, le invito a seguir con nosotros. En 1982, Efraín Ríos Montt llegaba al poder mediante un golpe de Estado, convirtiéndose en el primer presidente de facto de Guatemala. Bajo la dictadura de Ríos Montt, Guatemala sufrió asesinatos, desapariciones, torturas y toda clase de abusos a manos de militares y paramilitares entrenados en la Escuela de las Américas y dirigidos por la CIA, que tenían por tarea ahogar en sangre todo movimiento de izquierda en América Latina. La barbarie ultraderechista se cebó principalmente contra los pueblos indígenas, contra el pueblo maya Ixil, acusado de simpatizar y dar refugio a la izquierda y a las guerrillas. El pueblo Ixil sufrió verdaderas matanzas genocidas, brutales violaciones tumultuarias a sus mujeres, torturas, asesinatos de mujeres embarazadas, bebés y niños, a los cuales los militares de aquella época llamaban despectivamente la mala semilla. Se estima que en el conflicto murieron entre 150 y 200,000 personas, siendo el 83% de ellas víctimas indígenas. El pasado 10 de mayo dio la vuelta al mundo la noticia de que el general de 86 años había sido condenado a 80 años de prisión por genocidio. El laudo sentaba un precedente en la región y un ejemplo para las cortes en México y todo el mundo. Parecía que la justicia guatemalteca no tendría miramientos para juzgar a su expresidente, algo que fue aplaudido incluso por Naciones Unidas. De manera más que lamentable, esta sentencia fue anulada el 20 de mayo del 2013 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. En los círculos políticos guatemaltecos se habla de este retroceso judicial como resultado de la fuerte presión de sus cómplices en la ultraderecha conservadora local y continental, que por ahora festejan como triunfo esta decisión por demás temporal. La importancia de este proceso reside en que se trata de un delito de lesa humanidad que no puede dejarse olvidado, ya que no prescribe en el derecho internacional. En México hay casos pendientes como la matanza de Tlatelolco de 1968 o recientemente los casos de Acteal y Atenco. El proceso guatemalteco pone también la atención sobre la discriminación que viven los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como en México, como señalara la misma Rigoberta Menchú. En nuestro país, como en su patria, el indio es culpable por definición. Lamentablemente el tiempo de hoy se nos ha terminado. Aprovecho estos últimos minutos para agradecer a todos los cibernautas por sus comentarios vía correo electrónico, también a mucha gente que nos comenta en los estados de la República, a nuestros migrantes que nos hacen saber que están ahí, que nos ven y que les interesa el contacto con su tierra. Recuerden que nuestra página de internet está ahí y a través de las redes sociales en Twitter y en Facebook como Pulso en Línea nos encuentran. Agradezco a nuestros amigos una vez más que domingo a domingo nos ven, nos escuchan en México, en Estados Unidos, o ahí donde llega la señal de Telefórmula. Yo les recuerdo que tenemos abiertos todos estos canales de comunicación. Su retroalimentación, sus peticiones, sus sugerencias son muy importantes. Me despido de todas y todos ustedes, no sin antes recordarles, como todos los domingos lo digo, que estar bien informados nos vuelve parte de la solución. Soy Claudia Corichi, los espero la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, tiempo del centro. Muy buen provecho y muchas gracias. Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa
cosa fuera la masa sin candela.